Imagina que eres el hombre más poderoso de un país entero. Controlas el 70% de la economía. Tienes acceso a miles de millones de dólares en cuentas secretas y hasta el presidente te tiene miedo. Pero un día de julio del 2022, tu corazón se detiene y con tu muerte se lleva la contraseña de la caja fuerte de todo el dinero de esta dictadura. Esa es la historia de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el yerno de Raúl Castro, el padre del cangrejo, el arquitecto del Estado paralelo cubano, y el hombre cuya muerte misteriosa fue la culminación de una ola de muertes de generales que tenía a todo el mundo preguntándose: ¿fue una epidemia o es una purga? Agarra algo de comer porque esta historia tiene de todo: violencia doméstica perdonada, imperios financieros ocultos, sanciones internacionales y una teoría de conspiración que te va a volar la cabeza. Ok, antes de hablar de su muerte necesitas entender quién era este tipo. Luis Alberto Rodríguez López Calleja nació el 19 de enero de 1960 en Santa Clara, Cuba, y desde el día 1 estaba destinado a ser parte de la élite revolucionaria. ¿Por qué? Bueno, porque su papá era el mayor general Guillermo Rodríguez del Pozo, uno de los compañeros de armas de Fidel y Raúl Castro, desde la sierra. O sea, este tipo nació con el apellido correcto, en el círculo correcto, en el momento correcto. López Calleja no era solo un niño rico revolucionario. El tipo se endureció. Sirvió en la contrainteligencia militar, que en Cuba básicamente la escuela de la paranoia y el control total. Después fue a Angola. Cuando regresó a Cuba en los años 80, tenía el pedigrí perfecto: linaje revolucionario, experiencia en inteligencia y lealtad probada en combate. Y entonces dio el paso que lo subió al poder absoluto. Se casó con Débora Castro Espín. ¿Y quién es Débora? La hija mayor de Raúl Castro y Vilma Espín. O sea, la princesa de la dinastía. Y López Calleja acaba de entrar en el círculo más íntimo de todos. De ese matrimonio nacieron dos hijos: Vilma y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito más interesante. ¿Sabe quién es Raúl Guillermo el cangrejo? En los círculos de poder, y no es un empresario, no es un político, es el jefe de la célula de protección personal de su abuelo, Raúl Castro. El tipo que cuida la vida de Raúl Castro, el que duerme cerca de él, el que literalmente es su última línea de defensa, el hijo de López Calleja. Eso no es un trabajo cualquiera, es el máximo nivel de confianza que puede existir en el sistema. Pero aquí está la cosa, porque nada parece totalmente feliz. El matrimonio entre López Calleja y Débora no fue un cuento de hadas. De hecho, fue una pesadilla. Fuentes de inteligencia y disidentes, como Juan Almeida, que creció dentro del círculo porque su papá era el comandante Almeida Bosques, han revelado que López Calleja maltrataba físicamente a Débora. Este tipo golpeaba a la hija de Raúl Castro. Y tomaba, tenía celos y hacía de todo, y siempre tenían problemas familiares. La violencia doméstica en cualquier lugar del mundo hubiera ido preso. Raúl Castro lo perdonó. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el poder de López Calleja, su utilidad financiera, su capacidad para convertir lealtad ideológica en dólares sonantes. Pensaba Raúl Castro que era mucho mejor que el honor familiar. Raúl Castro necesitaba a López Calleja más de lo que amaba su propia hija. Así es como se ve el reflejo de esta familia, que ellos no quieren que usted sepa. Pero tranquilo, porque ahora vamos a entender por qué razón Raúl Castro perdonó al golpeador de su propia hija. López Calleja, el golpeador de la hija de Raúl Castro, operaba en las sombras. Durante décadas, su nombre se susurraba con miedo en los círculos empresariales. Era el hombre que decidía quién invertía en Cuba y quién no. El hombre que controlaba cada dólar que entraba a la isla. Y su herramienta para hacer todo eso tenía un nombre: GAESA, Grupo de Administración Empresarial SA. Lo sé, suena aburrido, ¿verdad? Como una empresa estatal gris más. Pero no, GAESA era un monstruo, un pulpo gigante que controlaba más del 70% de la economía dolarizada en Cuba y el 95% de las finanzas del país. En el 2010, López Calleja toma el control de CIMEC, la corporación que manejaba las tiendas de recaudación de divisas,
Y el Fincimex, la única entidad que podía procesar remesas de Western Union. ¿Qué significa eso? Que López Calleja se quedó con el dólar que la familia enviaba desde Miami y el dólar que ese mismo familiar gastaba en la esquina de todo Vaya. Vaya, que era un negocio redondo para la dictadura cubana. Y entonces, en el 2014, AESA también toma posesión de la Zona Especial del Desarrollo del Mariel. Eso que era la gran promesa de la inversión extranjera, el Singapur del Caribe que nos vendieron. Y entonces, en el 2016, viene la jugada maestra. En el Banco Central de Cuba le entrega el control al Banco Financiero Internacional, es decir, a Gaesa. Al tomar el Banco Financiero Internacional, López Calleja literalmente se convirtió en el banquero del Estado cubano. Análisis posteriores estiman que el Banco Financiero Internacional, bajo el control de Gaesa, llegó a dominar el 95% de las finanzas nacionales. Que el gobierno visible, el de Miguel Díaz-Canel y sus ministros, quedó prácticamente sin recursos para pagarle a los médicos, a los maestros, para comprar una ambulancia o para arreglar un bache. Tenía que pedirle dinero a López Calleja. Ahora, déjame mostrarte cómo funcionaba este pulpo. López Calleja diseñó cada tentáculo para capturar divisas. Por ejemplo, Gaviota S.A., Turismo y Hotelería, controla más del 50 hoteles de lujo, marina, servicio turístico, el socio obligatorio de cualquier cadena extranjera como Meliat y Borestar. TRD, comercio minorista, las tiendas donde los cubanos compran comida, electrodomésticos, ropa y moneda fuerte. Funciona como una aspiradora de remesas que envían los exiliados cubanos. Sí, aquellos que están en contra del castrismo. CIMEX, logísticas y servicios, gestiona las gasolineras hasta el envío de remesas en la columna vertebral del servicio interno dolarizado. Rafin S.A., financiero, una financiera no bancaria usada para mover capitales de inversiones y presuntamente operaciones de lavado de activos fuera del radar del Banco Central. Y el Banco Financiero Internacional, Gaesa, absorbió este banco para controlar directamente las transacciones internacionales, dejando al Banco Central sin acceso real a la reserva de divisas del país. Pero no es todo, también tenemos al MES, Inmobiliaria, la constructora encargada de levantar a nada más y nada menos que los hoteles de lujos en medio de La Habana. Y aquí está la cosa más brutal, Gaesa no rinde cuentas a nadie, no a la Asamblea Nacional, no al Ministerio de Economía, no al Controlador General de la República. Es una caja negra diseñada para financiar la represión y asegurar el retiro dorado de la élite militar. Pero tranquilo, que esto no termina ahí. En el 2023, filtraciones revelaron que la empresa de Gaesa tenía 18.000 millones de dólares en efectivo y sus ingresos eran 3.2 veces mayores que los ingresos totales del Estado cubano. Y esa riqueza no se reinvertían en Cuba, se transferían a cuentas en el extranjero, principalmente en Panamá y otras redes de empresas offshore. Y adivina quién manejaba esas empresas offshore. Ahora te voy a introducir un nuevo participante detrás de todo esto para que ustedes vean cómo funciona esta mafia familiar. Guillermo Faustino López Calleja, el hermano de Luis Alberto Calleja, el dueño de Gaesa. Este tipo ha sido vinculado a unas 20 empresas fantasmas en Panamá, una red diseñada para mover dinero, proteger ganancias y evadir sanciones. Una empresa criminal transnacional. Luis Alberto era el CEO en la isla y su hermano era el banquero offshore de la familia. Ahora ustedes pueden entender por qué Raúl Castro perdonó que López Calleja golpeara exactamente a su propia hija, algo que ningún padre lo hubiera permitido. Ok, ahora llegamos a la parte donde todo se pone oscuro. Para entender la muerte de López Calleja necesitas entender el contexto. El 11 de julio del 2021, Cuba explotó. Miles de personas salieron a las calles en protestas más grandes desde 1959. Gritaban libertad, abajo la dictadura, tenemos hambre. El régimen respondió con una represión brutal. Arrestos masivos, golpizas, juicios express. Y entonces empezó a pasar algo extraño dentro de la cúpula castrista. Los generales empezaron a morir. Cerca de 20 generales y altos oficiales murieron entre julio del 2021 y julio del 2022. Y no estamos hablando de viejitos retirados,
Estamos hablando de figuras poderosas activas clave en la estructura del poder. El general Agustín Peña Porres, jefe del Ejército Oriental, murió 2 días después del 11J. Tenía 57 años, joven por el estándar del régimen, cremado de inmediato. General Marcelo Verdecia Perdomo, escolta histórico de Raúl Castro, cremado sin honores públicos inmediatos. General Rubén Martínez Fuentes, acusado en Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Se llevó sus secretos a la tumba. General Manuel Eduardo Lastre Pacheco, luchador de la Sierra Maestra, cuarto general muerto en 8 días. General Armando Choy Rodríguez, parte del grupo de los chinos de la revolución, muerte repentina. General Diego Cova Sanz, otro alto que cayó en la racha de las muertes post-11J. Piensen en esto, 20 generales en menos de un año. La prensa oficial reportaba esta muerte con notas escuetas, a menudo sin mencionar la causa, y los cuerpos eran cremados de inmediato, impidiendo autopsias independientes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me vienes hablando anteriormente, Darwin? Bueno, que morían todos estos generales en masas. Hay 3 teorías que están dando vuelta. Una fue este virus que fue creado, que paralizó el mundo entero. Oficialmente, Cuba atravesaba el pico de la variante Delta y todo el mundo le echaba la culpa a todo esto. Teoría número 2, limpiezas de archivos. Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, sugirió que en los regímenes cerrados esto puede indicar una purga, ¿verdad? La muerte de testigos claves, como todos los que mencionamos anteriormente. Y la teoría número 3 es el estrés del colapso. La presión de mantener el control tras el 11J, combinado con la edad avanzada, puede acelerar condiciones preexistentes. Pero aquí está la cosa, porque como te dije anteriormente, que tiene que ver todo esto con lo que me vienes hablando del yerno de Raúl Castro. Bueno, la cosa es que López Calleja tenía 62 años, no era un anciano decrépito y era el hombre en la cima de su poder. Y su muerte fue el clima de esta serie macabra de generales. Y ¡boom! En la madrugada del 1 de julio del 2022, la prensa estatal cubana anunció esto. Luis Alberto Rodríguez López Calleja ha fallecido de un paro cardiorrespiratorio. Ahí está la cosa. Esa causa de muerte es, en términos forenses, algo que no cabe muy bien, que puede ser cualquier cosa. Como señaló, por ejemplo, el analista Juan Almeida, decir que murió de un paro cardiorrespiratorio es como decir que un fusilado murió de lo mismo. Todos mueren por el corazón, se detiene. O sea, no dijeron nada. A diferencia de los generales cremados en silencio, meses antes, a López Callejas se le rindieron honores de Estado. Raúl Castro, visiblemente afectado, depositó rosas blancas frente a la urna de la sede del MINFAR. Miguel Díaz-Canel y la cúpula entera asistieron. Esta puesta en escena tenía un propósito: enviar un mensaje de unidad y continuidad. Pero tras bastidores, el caos se apoderaba de la estructura financiera. Algunos de nosotros que hablamos sobre el tema promovíamos la idea de que López Calleja pudo haber sido quitado del medio. Bueno, porque López Calleja acumulaba demasiado poder, controlaba el dinero y despreciaba a Miguel Díaz-Canel. Es un escenario donde Raúl Castro, con más de 90 años, desapareciera. López Calleja se convertiría en el dictador de facto. Para facciones rivales, posiblemente lideradas por Alejandro Castro Espín, es decir, el hijo de Raúl Castro, en la línea dura del partido, López Calleja era como un obstáculo peligroso. Pero espérense que esto no termina ahí. Juan Almeida ofreció una perspectiva un poco diferente a lo que todos habíamos dicho. Al ser enterrado junto a las cenizas de Julio Casa Regueiro, su mentor en Gaesa, Almeida señaló que se unía en la eternidad 2 delincuentes que lograron grabar sus oscuros nombres en el Olimpo de la corrupción cubana. Y resaltó algo crucial. A pesar de los rumores de enfermedad, cáncer, la muerte tomó al régimen por sorpresa. No había un plan B. El problema de Raúl Castro ahora era que quién sustituye a López Calleja, sentenció Almeida, subrayando de que nadie tenía las llaves de las cuentas secretas. Recordarles que yo también dije aquí que hubo un viaje a México, porque la mayoría del dinero estaba ahí en México, en el cual
fue Miguel Díaz-Canel, fueron de toda esta gente, pero la verdadera relación de ese viaje a México era de cambiar exactamente las cuentas que tenían, es decir, la firma autorizada de López Calleja. Durante décadas, el mundo pensó que el poder en Cuba estaba en manos del Partido Comunista de Cuba, de Fidel, de Raúl, de Díaz-Canel. Pero no, ellos tenían, o Raúl y Fidel tenían el poder militar. El verdadero poder, el poder financiero, estaba en manos de un tipo que nadie conocía, un tipo que no daba discurso, un tipo que operaba en las sombras, un tipo que controlaba cada dólar que entraba a la isla. López Calleja diseñó la transición de Cuba de un estado comunista fallido independiente de subsidios soviéticos a un estado mafioso autónoma que sobrevivió parasitando a su propia población. Reemplazó la ideología comunista inútil con una lógica operacional exclusiva orientada al lucro y dejó al Partido Comunista y al presidente, entre comillas, civil como una fachada administrativa. El gobierno visible que se le lleva los golpes por el desastre mientras él, el zar en las sombras, controlaba el dinero. Pero aquí está la cosa, su muerte no destruyó el sistema que él creó. El pulpo sigue ahí. Su nueva directora, Agnès Lastre, continúa operando en la misma oscuridad. Bueno, hasta que hicimos este video, a no ser que la hayan reemplazado años después. Sin embargo, su muerte eliminó al operador indispensable, el guardián principal, y desató una lucha por el control de la cerradura financiera, el único poder que realmente importa en la Cuba contemporánea. Y aquí está la ironía final. López Calleja se llevó aparentemente muchos de estos secretos a su tumba, porque hay mucho dinero que no se sabe dónde está. Nadie más tiene estos contactos internacionales, nadie más conoce la arquitectura completa del sistema. Y ahora mismo el régimen está en bancarrota hoy, en el 2025. En gran parte porque el único hombre que sabía dónde estaba parte del dinero murió. Gaesa es un gigante descabezado y el pueblo cubano paga el precio entre los apagones y ruinas. Pero lo que sí sabemos es esto: Luis Alberto Rodríguez López Calleja vivió en la sombra, construyó un imperio sobre el hambre del pueblo cubano y murió llevándose consigo algunas contraseñas de la caja de la dictadura de los Castro. Su corazón se detuvo, pero la maquinaria de miseria que diseñó sigue rodando. Y ahora, sin su maquinista, se dirige directo al precipicio. Así que déjame saber en los comentarios aquí abajo. ¿Qué crees? ¿Que fue una muerte natural o una purga? ¿Crees que alguien más tiene acceso a esas cuentas que nadie sabe? ¿O qué va a pasar con Gaesa ahora que el arquitecto está muerto? Y por supuesto, si esta historia te voló la cabeza, comparte este video, porque historias como estas necesitan ser contadas dentro de la isla de Cuba. Así que nos vemos en un próximo video.